Dicen que la oyeron entrar cuando el reloj del hospital marcó las 3:13. Pasos suaves, un roce de almidón, el perfume antiséptico entremezclado con el aliento metálico de los pasillos. ¿Quién cura a los condenados cuando la ciencia no alcanza? ¿Quién plancha las arrugas del dolor hasta dejarlas lisas como mortaja? Yo me hice esa pregunta la noche en que, por primera vez, vi a la enfermera impecable cruzar el área de urgencias sin dejar sombra. El uniforme duro como una lámina de hielo, la cofia perfecta y los ojos apagados como un corredor sin luz. Desde entonces, la leyenda de la planchada dejó de ser rumor y se convirtió en una herida que no cierra. Y aquí, antes de que te atrevas a apagar la luz, te diré lo que encontramos: los expedientes, las camillas frías, la manta quemada, la sala sellada con cal. Pero también te diré lo que no tiene explicación: el milagro torcido, la caricia que sana y condena, la factura invisible de la muerte que alguien, desde la otra orilla, sigue cobrando. El Hospital Civil de San Jerónimo se levantó a principios del siglo XX, cuando la ciudad crecía alrededor de un río turbio, y las campanas de la catedral marcaban los brotes de tifo como estaciones del año. Era un edificio de cantera con ventanales altos, diseñado para que la brisa barriera los miasmas y que terminó aprendiendo a respirar el dolor. En los años 30, bajo la dirección de un médico obsesivo y brillante, el doctor Aurelio Borda, la disciplina se convirtió en religión. Camas alineadas con rigor militar, pisos encerados, sábanas blancas tensas como tambores. Allí trabajó, según los archivos, una joven enfermera llamada Elvira de la Cruz. Su caligrafía todavía puede leerse en el libro de guardias, letra recta, sin adornos, como una orden que no admite réplica. 13 de febrero, turno nocturno. Se reduce, fiebre, se planchan uniformes, se revisan sueros, planchar uniformes, obsesión y liturgia, la cofia sin una sola arruga, el dobladillo exacto, el almidón que olía a pureza y a castigo. Elvira aprendió a atender heridas como quien cose una prenda: puntada firme, hilo corto, nudo discreto. Pero en 1937, el hospital recibió al interno que torció su destino. Un médico joven, de sonrisa fácil, que prometió regresar después de especializarse en la capital. No regresó, o regresó en cartas que nunca llegaron. Las malas lenguas dicen que la abandonó por otra mujer. Las peores afirman que murió, pero que a Elvira le mintieron para que no desperdiciara su don. Sea como sea, dejó de comer, dejó de hablar y un día dejó de respirar. El registro de defunción anota fallo cardíaco por depresión severa. Al día siguiente, la jefa de enfermeras ordenó quemar su uniforme, pero la cofia no ardió. La guardaron en un armario de hierro que, al cerrarse, sonó como un ataúd. Décadas después, cuando yo llegué como residente, la historia de Elvira era un susurro que el viento empujaba por los ductos de ventilación. Nadie la tomaba en serio hasta que comenzaron los encargos. Primero fue el paciente 6B. Se trataba de un albañil con neumonía que de pronto amaneció con el suero regulado a la dosis exacta que el monitor había rechazado toda la noche. ¿Quién te tocó el equipo?, pregunté. La señorita con cofia, respondió él. Y como si despertara de un trance, añadió. Me dijo que durmiera, que al día siguiente me iban a planchar el cielo. Reímos. A los 2 días, el albañil se complicó con un trombo fulminante. La sábana quedó tan lisa sobre su cuerpo que parecía una losa. Las casualidades se apilaron como bandejas de metal. Un niño que convulsionaba se calmó después de que alguien, según su madre, le pusiera una mano helada en la frente. Un anciano que se negaba a comer amaneció con la bandeja vacía y una servilleta doblada con precisión quirúrgica. En la incubadora de neonatos apareció una nota escrita con tinta violeta. Se cambian pañales cada 3 horas. Se plancha esperanza. La cámara de seguridad instalada en la puerta mostraba pasillos vacíos donde, sin embargo, las cortinas se movían como si alguien acabara de pasar. Cada intervención tenía 2 efectos. El paciente mejoraba por un tiempo y la cama de al lado, o la de enfrente, sufría una recaída inexplicable. El balance del dolor, como una contabilidad espectral, siempre cerraba en rojo.
Fuimos a los archivos. En una gaveta oxidada encontramos el libro de guardias de 1937, con páginas pegadas por la humedad. Había manchas de almidón que todavía olían a limpieza vieja. Entre las hojas, una pluma fuente sin carga, un mechón de cabello atrapado en el lomo, un alfiler de cofia. En el margen de un día de agosto, en letra más apretada que la habitual, leí: si no vuelve, plancharé la ciudad entera hasta que no quede una arruga que duela. El doctor Borda, en su diario personal, hallado en una caja con etiquetas de penicilina caduca, escribió: Elvira hace milagros pequeños, ordena, acomoda. Su fe es un puño, pero la fe, cuando no encuentra destinatario, se torna cuchillo. La jefa de enfermeras, ya mayor, nos confesó que había visto a Elvira en 1964. La vi de espaldas en la sala de esterilización. Planchaba gasas. Al girar, su cara estaba intacta y ausente. Me pidió que no dejara arrugas en los vendajes. Al salir, el autoclave explotó. Enseñó una cicatriz que le cruzaba el antebrazo como una hebra de alambre. Ese día, 3 quirófanos quedaron inservibles por meses. Desde entonces, el hospital adoptó un protocolo supersticioso: no dejar uniformes arrugados en los ganchos, no colgar cofias sobre las lámparas, no planchar en turno nocturno. El reglamento lo llamó medidas de seguridad en textiles. Todos lo sabíamos por otro nombre: apaciguar a la planchada. Creímos que la rutina, esa máquina que devora sobresaltos, aplacaría el fenómeno, pero el horror se alimenta de la costumbre. Llegó la noche del gran apagón, provocada por una tormenta que dejó los generadores al borde del infarto. Los monitores parpadearon como luciérnagas enfermas. A falta de luz, encendimos lámparas portátiles que tallaban sombras duras en las paredes. Yo pasaba visita en traumatología cuando el elevador se detuvo entre pisos con un quejido antiguo. Al abrir las puertas manualmente, una corriente de aire frío trajo el olor inequívoco del almidón caliente. En el pasillo, sobre una mesa de curaciones, alguien había alineado pinzas y tijeras con precisión milimétrica. La cofia, o una cofia, descansaba en el borde, blanca como un diente. Di un paso y escuché, sin oír, un mandato: endereza. Lo peor comenzó con detalles: camas tirantes como tambores que nadie recordaba haber arreglado, sábanas que se volvían duras en cuestión de minutos, pacientes atados por vendajes que apretaban lo justo para inmovilizar y lo suficiente para ahogar. Luego llegaron las mejoras: catéteres reemplazados sin orden médica, dosis ajustadas a mano invisible, notas de indicación con una caligrafía de 1937. Una mujer joven con embarazo de riesgo, ingresada en 3C, despertó con el vientre vendado y una frase clavada en la pared con un alfiler: las arrugas duelen al nacer. Perdería al bebé esa misma tarde. 2 camas más allá, un anciano terminal amaneció con pulso de muchacho. Se sentó, pidió café, sonrió. A medianoche, mientras dormía, la sábana se tensó como una membrana de batería. Debajo, su cuerpo se fue quedando quieto hasta desaparecer bajo una lisura perfecta. La cultura del hospital, ese templo de procedimientos, empezó a fracturarse. Lo que no estaba escrito encontró idioma en los pasillos. No la mires a los ojos. Agradece y no preguntes. Deja una prenda impecable cada noche. Algunos internos dejaron galletas en la sala de planchado, pequeñas hostias para una santa que no lo era. Otros colgaron rosarios. Otros, más torvos, comenzaron a invocarla: ven, arregla esto, pero llévate aquello. Como si el sufrimiento pudiera transarse como telas en un mercado. Imagina el silbido de una plancha vieja deslizándose sobre algodón mojado. Ahora imagínalo sin plancha, sin manos, sin nadie. Solo el sonido y el tejido que cede. Cuando por fin decidimos cerrar el área de planchado, un cuarto rectangular, con una mesa metálica y una plancha de carbón que ya nadie usaba, encontramos pruebas que no caben en el informe. Bajo la mesa, una capa de salitre dibujaba la silueta de un cuerpo fetal, las rodillas pegadas al pecho, los brazos cruzados, la cofia como una luna pequeña a la altura de la frente. El yeso de la pared guardaba, a la altura de los ojos,
el óvalo de una cara alisada por miles de rosaduras, como si alguien hubiera intentado pulirse la identidad. Una grieta vertical partía la cal desde el suelo hasta el techo, y al tocarla sentí un frío que no provenía de la piedra, sino de una voluntad, una decisión congelada hace décadas. Había, además, un carbón negro, con la huella leve de unos dedos, y sobre la mesa una sábana con un dobladillo perfecto en el que, bordado con hilo casi invisible, se leía: «No quedará arruga sin castigo». Sellamos el cuarto. Lo clausuramos con cinta amarilla y 2 cadenas. El hospital siguió. Los hospitales siempre siguen, con otra guardia, otro turno, otra vida que llega y otra que se va. Pero el cierre no detuvo nada. La planchada no estaba en el cuarto, estaba en los pliegues del lugar. Se activó con más furia, como agua que busca otra salida. Comenzaron las duplicidades. 2 expedientes para el mismo paciente, 2 dosis diferentes registradas en el mismo minuto. La ciencia se volvió esquizofrénica en el papel. Una madrugada, escuchamos ruedas. Una camilla avanzaba sola por el corredor que conduce a rayos X, empujada por ninguna mano. En la cama viajaba un bulto bajo sábanas tensas. La seguí hasta la puerta que da al patio interior. Se detuvo. El bulto, desde adentro, hizo un movimiento brusco, como alguien que intenta salir de un saco. La tela no cedió. La camilla retrocedió por sí misma y se desvaneció en la penumbra. No hay registro oficial, pero todos recordamos la noche en que murió el doctor de guardia. Se llamaba Iván. Era de los que despreciaban a la superstición y reían de la cofia. Todo es negligencia, decía. Todos son internautas sugestionados. Lo encontraron al amanecer en su cubículo, con la cabeza apoyada sobre el escritorio como un niño dormido. La sábana de la cama de exploración estaba planchada con una perfección antinatural, sin un ángulo fuera de sitio. Al mover el cuerpo, descubrimos que la piel del torso, desde el cuello hasta el ombligo, presentaba marcas paralelas, líneas pálidas como si hubieran pasado sobre él 100 veces una plancha sin temperatura, dejando huellas de presión, no de quemadura. En su bolsillo había un papel con la misma tinta violeta de las notas antiguas. No arrugues mi casa. La dirección del hospital autorizó por primera vez la entrada de un equipo externo. Una antropóloga forense, un sacerdote, una técnica textil. Parecía un chiste, ciencia, fe y aguja. La técnica nos dio la lección más inquietante. El almidón tiene memoria, dijo. Endurece, fija, pero en contacto con humedad revive, respira, busca su forma. No sé si era un dato químico o un exorcismo. El sacerdote bendijo el pasillo entero con agua, y durante unas horas la atmósfera se hizo densa y tibia, como dentro de una boca que reza. La antropóloga, en cambio, pidió silencio. Recorrió camas, preguntó por pacientes mejorados y empeorados. Comparó expedientes dobles, anotó tiempos. Su conclusión fue simple y terrible. Algo reordena, alguien reordena. Pero cobrar por ese orden, aquí, significa desequilibrar la balanza en otro lado. Intentamos romper el patrón. Asignamos a los más frágiles en cuartos separados. Barajamos camas como quien revuelve cartas marcadas. Movimos horarios. Cortamos la luz de noche en los paneles de control para evitar maniobras misteriosas. No sirvió. El orden regresaba como elástica vieja que siempre vuelve al mismo tamaño. Si la planchada era Elvira, ¿y cómo probarlo? No buscaba venganza simple. Buscaba rectitud, perfección. En su lógica, el sufrimiento es arruga, el error es pliegue, el amor traicionado es un mantel hecho hilachas que alguien debe volver a tensar. Aunque para lograrlo haya que aplastar cuerpos bajo la tela, yo quise hablarle. Dejo aquí esto para que conste. Una noche dejé mi bata sobre la mesa de curaciones, arrugada a propósito. Junto a ella, una nota. No supe salvarlo. No sé salvarme. Me fui a la sala de descanso y apagué la lámpara. A los minutos, el aire se puso frío, y la luz del pasillo se filtró por la rendija de la puerta en una cuña blanquecina. Escuché el silbido. Al regresar, la bata estaba planchada, con un pliegue transversal tan perfecto que parecía cortado por máquina. Encima, un alfiler sujetaba otra nota. Aprende a alisar por dentro.
En ese momento, detrás de mí, un monitor lanzó una alarma de paro. Corrí. La paciente que llevaba horas estable ahora se apagaba con un ritmo que parecía retirarse en ondas, como planchado al revés. La dejamos ir. Al cubrirla, la sábana adoptó un brillo lacio, solemne. Me derrumbé en el pasillo. El perfume de almidón se mezcló con mis lágrimas. Hubo un último hallazgo, el que me quita el sueño. Meses después, cuando clausuraron por remodelación el pabellón antiguo, desmontaron un tramo de muro entre la lavandería y la despensa. Tras la pared, en un hueco estrecho, encontramos una caja de madera envuelta en tela tratada con almidón, dura como yeso. La abrimos con sierra. Adentro había cofias, varias, apiladas como platos, la pluma fuente, un cuaderno de tapas azules y una fotografía. Elvira, al lado del doctor Borda y del interno que la prometió. Su mano derecha descansaba sobre la plancha de carbón, con una familiaridad casi cariñosa. En el cuaderno, una sola frase escrita muchas veces, en diferentes inclinaciones, como alguien que practica su destino. Cuando todo esté liso, habrá paz. Pero la última línea estaba tachada con furia. Bajo la tinta rota, a contraluz, pudimos leer: cuando todo esté liso, no quedará nadie. ¿Se puede negociar con una idea que ha tomado cuerpo? Intentamos un ritual, no uno de iglesia, sino del propio hospital. Decidimos tolerar su orden si dejaba de cobrarse vidas ajenas. Dejamos una mesa impecable cada noche, un uniforme planchado, un ramo de lavanda. Dimos de alta a los pacientes mejorados con rapidez, para no dar oportunidad al trueque macabro. Funcionó por un tiempo. El rumor disminuyó. Los monitores recuperaron su monotonía útil. Hubo días en que casi olvidamos la tensión en las sábanas. Y entonces vino la noche más tranquila en años, con la luna recortando los patios, con las máquinas zumbando como insectos satisfechos. A las 3:13, el elevador se abrió solo. No salió nadie. El perfume llegó como una ola corta. En pediatría, una madre dormía sentada con su bebé sobre el pecho. Una sombra, o la ausencia de sombra, se inclinó sobre ellos y alisó la manta con una ternura que dolía. El bebé sonrió en sueños. Al amanecer, la madre estaba fría. El bebé, rosado y voraz, bebía leche con una fuerza nueva. Ese fue el pacto final. A veces un niño vuelve, a veces una madre no despierta, a veces un anciano camina, a veces el residente más joven se queda quieto para siempre en su silla. El hospital aprendió a convivir con ese balance de espanto, como se convive con el ruido del tráfico o con la humedad en la pared. Hay colegas que de madrugada le hablan: «Elvira, ayúdame a que llegue la sangre a tiempo. Yo me encargo de pedir una cama más». Hay quienes prenden la plancha vieja unos segundos, solo para oír el suspiro del vapor, y luego la apagan como quien acaricia a un fantasma para que no se sienta solo. Ahora el pabellón antiguo está otra vez en uso. Cambiaron azulejos, pintaron techos, sustituyeron lámparas. El reglamento sigue llamando medidas de seguridad en textiles, a lo que todos sabemos que es otra cosa. Yo sigo aquí, más canas, menos certezas. A veces, cuando doblo mi bata, dejo a propósito una mínima arruga en la manga. No sé si es rebeldía o invitación. He llegado a pensar que la planchada no es solo una mujer muerta de amor y rabia. Es una idea que el hospital tuvo de sí mismo. Pureza, rectitud, perfección. ¿Qué hace esa idea cuando la realidad se descompone? La aplasta, la alisa, la lima hasta hacerla desaparecer. ¿Cuántas vidas cuesta una sábana sin pliegues? Y entonces, vuelvo a oír los pasos, el roce, el perfume de almidón. Vuelvo a sentir esa mano helada que te calma y te cobra, que te promete alivio y te cobra con intereses. Dicen que, si le hablas suave, si agradeces, te deja pasar. Dicen muchas cosas. Yo solo sé que, mientras existan camas, mientras existan uniformes y cofias, habrá alguien al otro lado empeñado en dejarlos perfectos. Y te pregunto, antes de que cierres los ojos esta noche, cuando oigas a la tela tensarse, cuando veas tu sábana alisarse sola hasta pegarse a tu piel, ¿agradecerás el alivio? ¿O entenderás demasiado tarde el precio? No dejes arrugas, susurra ahora muy cerca. No dejes arrugas en nada.
porque cuando todo esté liso, quizá no quede nadie para contarlo.